1 Samuel, capítulo 5. Vamos a leer hasta el primer versículo del capítulo 7. Que escuchemos con atención la palabra inspirada, perfecta, infalible de nuestro Dios. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo eso los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes y los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allí el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Y entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos el arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores, de vuestros ratones que destruyan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros, y de sobre vuestros dioses, y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habíais de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis: si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes y los filisteos fueron tras ellas hacia el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle.
Y alzaron los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. El carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes y los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Esos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir el pueblo 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descender pues y llevarla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. La pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Amén. Vamos a pedir a Dios su ayuda durante la predicación de su palabra. Señor, te pedimos que nos des oídos para oír, corazones dispuestos a entender, Señor. Que tú tomes tu palabra predicada y que la apliques, Señor, al más pequeño, al más grande, a incrédulos y a cristianos. Enséñanos, Señor, haz tu obra en nosotros, transfórmanos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. El catecismo menor hace la pregunta, ¿hay más de un Dios? Y responde, no hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. No hay muchos dioses. No hay muchos dioses y así pues escoger el Dios que prefieras o que esté más de acuerdo con tus deseos y tus ideas. No, solamente hay un Dios verdadero. Que es una verdad que se enseña muchas veces en la Biblia, incluyendo nuestro pasaje de hoy. En el libro de 1 Samuel estamos aprendiendo que Dios levanta y humilla a quien quiera. Ha usado a una mujer estéril para dar luz a Samuel. Hizo morir a Elí y sus hijos conforme a su pecado. En esa historia, Jehová va a humillar al Dios falso de los filisteos y va a exaltarse a sí mismo como el único Dios vivo y verdadero. Y no solamente a los filisteos va a mostrar aún a su propio pueblo que Él es santo y que ellos no pueden lo que les parezca sin consecuencias. Vimos hace 8 días, si se acuerdan, que el símbolo de la presencia de Dios no garantiza ni la victoria, ni la honra, ni la gloria de Dios con su pueblo. Dios a veces permite que su nombre sea blasfemado para enseñar a su pueblo. Recuerden que la esposa de Fines dio a luz al final del capítulo 4 y llamó a su hijo Icabod. La gloria se ha ido. Pero lo que vemos en este pasaje es que aunque la gloria de Dios y sus bendiciones puedan a veces apartarse de su pueblo, Él nunca pierde su gloria. Él siempre vindica su propio nombre, aun cuando ha sido blasfemado. Porque la gloria de Dios no había desaparecido. Y los filisteos van a experimentarla y verla en todo su poder. Aunque Dios mandó la derrota a su pueblo para disciplinarlo por su pecado, aunque permitió que el arca del pacto fuera tomado por los enemigos, no iba a permitir que sus enemigos pensaran que habían ganado para siempre. Dios no había perdido su poder solamente porque el símbolo de su presencia ya está en otro país.
No le costó aquí trabajo actuar. Sí, los dioses falsos son regionales. El Dios de los filisteos solamente funcionó en Filistea. Pero el Dios verdadero, que es Jehová, es Dios de toda la creación, de cada pueblo, de cada país. Y Dios va a mostrar aquí en esta historia que solamente Él es Dios. Y para que no caigamos en ningún error para pensar mal en cuanto a Dios, ¿qué aprendemos de esta historia? Dios es el único Dios. Y aun cuando Él no está bendeciendo a su pueblo como antes, aun cuando parece que sus enemigos tienen la victoria, Dios es Dios. El único Dios vivo y verdadero, y va a mostrar esta verdad por medio de su poder, sus milagros y su santidad. Así muy sencillo el bosquejo. Primero, el verdadero Dios vence a los ídolos por su gran poder. Es el tema del capítulo 5. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios en la batalla, dice el versículo 1, regresen por favor conmigo, capítulo 5, versículo 1, que la llevaron desde Ebenezer a Asdod, una ciudad de los filisteos, y allí la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Dagón era uno de los dioses de los filisteos, tal vez su dios principal. Si se acuerdan tal vez el libro de Jueces, en Jueces 16, el lugar a donde trajeron Sansón, después de haberle prendido y sacado sus ojos, para burlarse de él en su fiesta, fue un lugar de adoración a Dagón. Encontramos el nombre del mismo Dios. Dice Jueces 16, 23. Los principales, los filisteos, se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios. Y alegrarse, dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Lo mismo pasó. En ese momento, el nombre de Dios había sido blasfemado por Sansón, porque había sido capturado, mutilado, y los filisteos naturalmente dieron la gloria a su Dios. Dagón nos ha dado la victoria. Dagón nos ha permitido prender a nuestro enemigo y tenerle en nuestro poder. Aquí en nuestro pasaje es lo mismo. Ahora, el arca de Jehová no es un ídolo, pero los filisteos no saben mejor. Así la tratan, ¿verdad? La tratan como ese es Jehová, ese es el Dios de los israelitas. Entonces ponen el arca en el templo de su Dios principal para mostrar que él había ganado sobre el Dios de Israel. Pero así como Dios dio las fuerzas a Sansón para mostrar a esos filisteos que en realidad no habían ganado, que él todavía tenía el poder, aquí también. Versículo 3, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Qué pena para los filisteos, ¿verdad? Qué pena. Supuestamente habían capturado el Dios de Israel. Y para mostrar que Dagón había ganado, pusieron el arca en el templo. Pero resulta que Dagón cayó y está en una postura de adoración ante el arca de Jehová en su propio templo. Y los filisteos tienen que levantar a su pobre Dios y ponerle otra vez en su lugar. Y por eso digo, qué pena. ¿Qué tipo de Dios es ese? Ese Dios puede hacer algo ni puede levantarse a sí mismo. La siguiente noche pasó lo mismo, pero peor, porque esta vez Dagón no solamente está caído y postrado ante el arca, sino su cabeza y las palmas de sus manos habían sido cortadas, rotos, dejando nada más el tronco de ese ídolo, que era claro símbolo de su derrota, porque en ese tiempo era común cortar las cabezas de los enemigos, a veces sus manos, para mostrar una derrota completa. Entonces, leyendo la descripción, deberíamos entender que lo que está describiendo es una derrota completa de Dagón ante Jehová. Y al final de cuentas, la guerra no era entre Filistea e Israel, sino entre el verdadero Dios y los dioses falsos. Y vemos aquí claramente quién ganó. El verdadero Dios vence a los ídolos por su gran poder. Y no necesita a su pueblo para poder vencer.
lo puede hacer solo. ¿Ven lo que pasó? No dio la victoria a Israel cuando estaba todo su ejército en contra de los filisteos. Pero cuando está solo, entre comillas, ahí en otro país, ahí Dios obra, sin usar su pueblo para nada. Porque el verdadero Dios no nos necesita. Sí, nos necesita porque ha decretado usarnos. Pero hablando de su ser, de su esencia, Dios no está como que, por favor, háganlo, porque si no, no puedo hacer nada. Si ese es tu Dios es falso. No, vemos aquí muy claramente lo que pasó. Jehová es Dios de los ejércitos. Es el guerrero que vence por su pueblo. Tal vez hoy en día a veces pensamos que como cristianos tenemos que hacer muchísimas cosas para proteger el nombre de Dios. Porque el gobierno y la cultura y todas esas cosas, no tenemos que proteger el nombre de Dios. Bueno, deberíamos ver como cristianos. Vimos hoy no tomar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Deberíamos actuar como hijos de Dios para que su nombre no sea blasfemado. Pero el Dios de los ejércitos pelea por sí mismo. Y no nos necesita para vindicar su nombre. No nos necesita para probar a los incrédulos que existe. Él lo hace solo. Él obra en el corazón para mostrar a este incrédulo que tú has intentado a convencer con todos tus argumentos ontológicos y todos los demás. Y no funciona, pues. Claro que no hay Espíritu Santo. Dios lo hace solo. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. El Dios verdadero vence a los ídolos con su gran poder. Lo vemos aquí en esta historia, pero tal vez estás preguntando, ¿todavía es la verdad? ¿O solamente ahí en el Antiguo Testamento? Claro que todavía es verdad. Leemos una historia de un misionero en el siglo VIII que se llamó Bonifacio, que se fue como misionero a un lugar que ahora es Alemania. Allí encontró a un pueblo y derribó, este misionero cortó su árbol sagrado dedicado a Thor, su dios pagano. Y los habitantes del pueblo pensaban que seguro su Dios iba a responder y con sus relámpagos matar a este misionero que había hecho esta blasfemia con su Dios. Y no, nada pasó. Y muchos fueron salvos. En el siglo XIX, un misionero llamado John Paton se fue como misionero entre caníbales de una isla en el Pacífico. Y él relató que una noche una multitud hostil rodeó su casa con la intención de matarle a él y a su esposa. No podían defenderse. Entonces pasaron toda la noche orando. Al amanecer los atacantes se habían marchado. Nunca supieron por qué, pero años después, cuando el jefe de aquella tribu se convirtió al cristianismo, Dios le salvó, Pedro le preguntó, ¿qué pasó esa noche? Ahí estaban todos ustedes, iban a matarnos, ¿por qué no lo hicieron? El jefe respondió que ellos habían visto esa noche centenares de hombres armados rodeando la casa y protegiéndola. Que nos hace pensar en el Salmo 91. Para sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. El verdadero Dios todavía vence a los ídolos, todavía vence a los dioses falsos del pueblo. Tal vez esas historias te parecen muy lejanas. Y otra vez me preguntas, ¿pero Dios lo hace ahora? ¿En nuestro país, en nuestro contexto, en nuestros días? Claro, porque el corazón humano es una fábrica de ídolos, dijo Juan Calvino. Dios vence a los falsos dioses en los corazones de todos aquellos que salva. Ejemplo, hay muchos ejemplos, pero uso uno. Hay personas aquí que tenían a María como su ídolo, como su Dios en realidad, vamos a ser honestos. Algunos han dicho que no es tanto que México sea católico romano como tal, sino mariólatra. Es decir, el problema en nuestro país es una idolatría de María. Ahora, la Biblia dice que ella era muy bendita. ¿Estoy negando eso? Para nada. Una mujer muy bendecida, claro que era bendecida porque de ella nació
nuestro Salvador. La crió. ¡Qué bendición para María! Sin ninguna duda. Pero María no salva a nadie. María no intercede por nadie. María no era virgen perpetua. María no ascendió al cielo sin morir. María no escucha a nadie hoy en día. Está en el cielo como cualquier otra persona salva de su pecado, disfrutando la comunión con su Dios. En ese sentido, entonces, hoy en día hay muchas personas que son idólatras, porque María es tu ídolo. Han puesto a María en un lugar que no le corresponde. Y ustedes saben, aquí en México pueden ser muchas cosas en contra de Dios, pero nada en contra de María. En realidad, este país cree más en María que en Dios. Y por eso este país está bajo condenación. Sin ninguna duda. El punto es, hay muchas personas que tienen un ídolo, ya sea una imagen física, un cuadro o en su propio corazón. Así eran algunos de ustedes, ¿verdad? Pero Dios venció este ídolo en su corazón. Les mostró que Él es Dios y no se debe enfocar en María. Él cortó, así como Dagón, Él cortó la cabeza y las manos de María en sus corazones para que dejaran adorar a un Dios falso, para adorar al único Dios verdadero. Y si no lo ha hecho para ti, hoy es el día. María no te puede salvar, solamente Dios te puede salvar por Cristo. Cristo es el Salvador. Cristo es el mediador. Cristo es el intercesor. Y usar esos nombres para hablar de María es blasfemia en contra del Dios verdadero. O puede ser cualquier otro ejemplo, ¿no? En cualquier otro país, cualquier otra religión, Dios todavía vence a los ídolos de corazón, salvando a su pueblo. Un día, toda rodilla se doblará ante Cristo, diciendo que Él es Dios. Y aunque no es exactamente el contexto aquí, no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar que aún como cristianos tenemos ídolos en nuestros corazones. Pensamos que y tal vez sea un segundo ídolo en México después de María son los hijos. O tal vez es el trabajo. Tienes que trabajar, pero tu trabajo no toma el lugar de Dios. Y si no tienes tiempo para Dios, porque estás trabajando tanto, tu trabajo es tu ídolo. O lo que sea el ejemplo. Pero como cristianos también luchamos con lo mismo y por eso a veces Dios tiene que hacer cosas muy fuertes en nuestras vidas. Porque Dios nos ama tanto que va a romper nuestros ídolos. A veces Dios hace cosas tan extremas para nosotros como quitar un hijo. Dios, ¿por qué lo hiciste? Tal vez fue para tu bien. Muchas veces no, Dios es muy misericordioso, muy paciente con nosotros, pero pierdes el trabajo, pierdes una relación, no tienes dinero, toda tu vida va mal. ¿Qué está pasando? Dios está quebrantando ídolos en tu corazón y necesitas pedirle que lo haga más y más y más. Dios muestra que es el único Dios verdadero, venciendo a los ídolos con su gran poder. También el verdadero Dios se glorifica en sus enemigos por sus milagros. Después de vencer a su Dios, Jehová empieza a mostrar aún más su poder y su castigo directamente a los filisteos. Ya mostró primero que venció a su Dios. Ya empieza con los filisteos mismos, versículo 6. Capítulo 5. Se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó. Y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Entonces, para no seguir sufriendo la mano de Dios, manda el arca a otra ciudad. Y lo mismo pasa en Gat. Entonces la mandaron a Ecrón. Y cuando los de Ecrón ven el arca acercarse, ellos dicen, no, aquí no, ya sabemos lo que va a pasar. Y si pasó otra vez, murieron muchos y los que no morían, dice, se llenaron de tumores. Dios siguió mostrando su poder y ahora de manera milagrosa está mostrando muy claramente, yo soy Dios y ustedes no lo van a poder negar. Porque aquí los filisteos no solamente vieron el poder de Dios de lejos en contra de su ídolo,
Ya lo están experimentando. ¿Y saben por qué? ¿Saben quién lo está haciendo? Tal vez algunos dudaron porque vemos al final que Dios hizo otro milagro para convencerlos, pero realmente no lo pueden negar. Y aún así están preguntando qué hacemos. Pues dice capítulo 6, versículo 1, que el arca se quedó con los filisteos 7 meses. Me hace pensar en Faraón. ¿Se acuerdan que cuando él pide a Moisés que ruegue a Dios que quite la plaga de las ranas? Y Moisés le pregunta, ¿ok? ¿Para cuándo? Y Faraón dice, mañana. Qué necedad del pecador, ¿verdad? Porque no ahora mismo, quítalas. Mañana. 7 meses buscando qué hacemos, moverla. No sabían qué hacer. Bueno, se acercan a sus adivinos, sus sacerdotes en versículo 2. Y lo que dicen es un ejemplo perfecto de la vanidad de la religión humana. Vean conmigo otra vez versículos 3 a 5 del capítulo 6. ¿Cuál fue el consejo de esos líderes religiosos de los filisteos? Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. 5 ratones de oro. Porque una misma plaga afligido a todos vosotros, vuestros príncipes, y lo hicieron. Pues por un lado, no quieren regresar al arca sin una ofrenda, son supersticiosos. No quieren ofender a este Dios. Pero cuando hablan de pagarle la expiación, por favor entienden que no están hablando de la expiación que el Dios había mandado a su pueblo. No están hablando de sacrificar un animal y derramar su sangre para apuntar a ese Cristo. No están hablando nada más de aplacar su vida para que termine esas cosas. Solamente querían dar algo para que este Dios ya no estuviera tan enojado con ellos. Entonces, ¿qué escogen? Imágenes. Pues claro, toda su religión está basada en imágenes. Hacen imágenes de lo que Dios usó para castigarlos. Tumores. Primera vez leemos de ratones. Muchos piensan que ratones porque tumores tal vez se refiere a inflamaciones en muchas partes del cuerpo, que puede ser algo sintomático de la plaga o la peste bubónica, que fue transmitida por ratas y ratones. Puede ser. Pero vemos cuán equivocados están. Y la verdad, la blasfemia de lo que hacen. No sacrifican un animal para derramar su sangre. Usan imágenes que Dios había prohibido. Y más, imágenes de ratones, de ratas, animales inmundos ante Dios. Y peor, imágenes de tumores. Era grotesco, hermanos. Grotesco. Pero así es toda religión humana. Grotesca. Cuando tú intentas a salvarte por ti mismo, el resultado es grotesco. Cualquier religión en el mundo, aparte del Dios verdadero, grotesca. Y a veces lo vemos. ¿Cómo es posible que creen eso? ¿Cómo es posible que hacen eso? Cuando el cerebro incrédulo del ser humano intenta inventar algo para estar bien ante Dios, siempre termina mal. Terriblemente mal. Cuando tú intentas mezclar tus ideas de cómo ser salvo con lo que Dios ha mandado, tu religión sale siendo falsa y grotesca. Vemos aquí que los filisteos sabían algo de la verdad, por eso digo mezclar tus ideas con la verdad. Ellos habían escuchado los milagros de Dios en Egipto, ahora ven lo que Dios está haciendo con ellos y dicen, no queremos sufrir lo mismo. Ya vemos lo que pasó en Egipto, no queremos que lo mismo pase con nosotros. Eso vemos en versículo 6. Sabían lo que había pasado, no quieren arriesgar más castigo, pero su idea de cómo acercarse al Dios verdadero para aplacarle estaba completamente equivocada. Estaban agregando más pecado a su pecado. Deciden poner el arca sobre un carro nuevo y mandarlo a Israel otra vez. Y Dios había mandado que el arca fuera llevada solamente por los levitas y específicamente no sobre un carro.
Y vemos aquí al final de manera muy obvia un milagro de Dios. Creo que también la plaga fue milagro de Dios. Aquí aún más. Porque algunos parece no estaban convencidos que Dios lo había hecho. Pensamos que tal vez era más suerte en todo el país. Por eso planearon probar si era verdad o no. Versículo 7 del capítulo 6. Hacer pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncir las vacas al carro y hacer volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, y las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra Bet-Semes, es decir, a Israel, Él, Dios, nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. ¿Entendemos lo que pasó? 2 vacas que tenían crías, quitaron sus crías de ellas, eran vacas no acostumbradas al yugo, y pensaban, bueno, ¿qué va a pasar naturalmente? Somos en la ciudad, pero tenemos algunas ideas, pero no. Naturalmente, una vaca que está criando, o que ha criado apenas, va con sus crías. Ese es su instinto. Si las ponemos, ellos piensan en yugo, con este carro, si las cosas van como normal, las vacas van directamente a sus crías. Y sabemos que esto ocurrió por accidente. Pero si van en contra de su naturaleza o en contra de sus instintos, vamos a saber que Dios lo ha hecho. Eso es lo que pasó, versículos 10 a 12, que no voy a leer otra vez. ¿Ves lo que pasó? Es impresionante porque dice, se encaminaron hacia este pueblo, seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, ni para comer. ¿Cómo son las vacas? Cada 2 pasos ya quieren comer otra vez, aquí un poco también. Directamente a Bet-Semes. Dice, bramando. Muy claro, estaban haciendo esto en contra de todo instinto que tenían. ¿Qué probó? Dios lo hizo. Es como Dios había tomado su mano y que, vamos, así directamente, sin moverse en su camino. Dios se glorificó en los filisteos por sus milagros. Ellos vieron todo eso, intentaron aplacarle. Sabían que no estaban bien y que él pudo destruirlo. Escuchen bien. Aunque Dios se glorificó en ellos, no era para su salvación. Porque los filisteos no respondieron correctamente. En vez de ver, ok, ese Dios sí es vivo y verdadero, no podemos negarlo, miren lo que han hecho, lo que ha hecho. En vez de abandonar sus ídolos y sus falsos dioses para servir al Dios que obviamente era Dios, solamente quieren aplacarle y no sufrir más. Y desafortunadamente es lo que pasa con muchos hoy en día. Vemos familiares, personas que han venido aquí a la iglesia, que empiezan a sufrir en sus vidas, en sus familias. Y tal vez por algún conocimiento que tienen de Dios, saben que lo que están sufriendo es consecuencia del pecado. Por ejemplo, un hombre engaña a su esposa. Y cuando se descubrió, de repente este hombre se muestra muy triste. Por primera vez en su vida va a la iglesia, hace cualquier cosa para no perder su familia. Otra prueba. Pero es solamente para no querer sufrir. Es solamente para aplacar a Dios, pero no es para creer en Dios, ni humillarse ante Él. Y puedo pensar en una cosa que pasó hace muchos años, en donde algo pasó con esta persona, estaba en una situación muy peligrosa legalmente. De repente aquí está en la iglesia con su familia. 6 meses, 5 meses estaba aquí, se resolvió su problema, adiós, nunca regresó. ¿Por qué? Porque no estaba buscando a Dios. Estaba buscando, estoy con un problema muy grande, Dios me va a castigar, voy a buscar a Dios, pero pasa la prueba, el peligro ya pasa, y ya, regreso a mi vida. No sé si tú has pensado así. Tú buscas a Dios cuando estás en peligro. Estás manejando en carretera y ya viene esta persona que parece que está completamente loca. Dios, sálvame. Y tú no crees en Dios. Pero tú quieres que Dios salve tu vida en este momento, ¿no? Se enferma tu cónyuge, tu hijo. Dice Dios, voy a hacer cualquier cosa, salva la vida de este ser querido. Pero tú no crees en Dios.
otra vez más conforme a este contexto, tú estás bajo disciplina, no disciplina, tú estás bajo castigo. Tú sabes porque has estado aquí suficiente tiempo para saber, he pecado y voy a tener que sufrir las consecuencias. Entonces mejor voy a la iglesia y pido al pastor que me ayude, que todos oren por mí y voy a ser bautizado y todo para evitar los problemas. Pero solamente quieres aplacar a Dios. No quieres humillarte ante Él. Y Dios se puede glorificar en ti y no salvarte. Si el único Dios verdadero, el único Dios de milagros está en contra de ti, tú estás perdido. Tal vez tú puedes ganar a cualquier otra situación y cualquier otra persona en tu vida porque eres muy fuerte, pero no puedes vencer a Dios. No puedes aplacarle, no tienes la capacidad. Aquí los filisteos hablaron de la expiación sin saber a qué se referían. Pero que tú entiendes, amigo, necesitas que tus pecados sean lavados. Es la expiación, que alguien pague por tus pecados. Y la palabra dice que el castigo que merecemos nuestros pecados es la muerte eterna. Es la muerte para siempre, el infierno bajo la ira de Dios. Alguien tiene que aplacar a Dios para que tú estés con Él para siempre, pero tú no puedes. Y si tú has pensado que leer la Biblia, ir a la iglesia, o casarme con tal persona, o estar en tal lugar, me da lo que necesito para estar ante Dios, estás perdido. Y no eres salvo. Estás intentando aplacar a Dios con tus obras y no funciona. Solamente Cristo lo puede hacer. Y solamente dice la palabra, creyendo en Cristo, en su obra, en su vida y su muerte. Y tú sabes, ese es lo único que me hace hijo de Dios, que me reconcilia con Dios. Sí necesitamos expiación, pero no de la religión humana tan grotesca, sino la obra perfecta de nuestro Salvador Jesucristo. Es difícil, no es difícil, es una carga, ¿no? Predicar este mismo evangelio todos los domingos. Y saber que tal vez nuestros hijos, jóvenes, visitas, escuchan y no creen. Y por eso una parte rápido, hermanos cristianos aquí, oren, por favor. No sé lo que ustedes hacen, pero oren mientras predico. Porque mis palabras no pueden salvar a nadie. Solamente Dios. Y tenemos aquí en cada domingo, o casi cada domingo, no sabemos, pero hay incrédulos. Y si tú nada más confías que el pastor va a predicar el evangelio, sí, pues que lo haga, pero que oremos mientras predico, cualquier otra persona predica. Que Dios tome su palabra, que la aplique al corazón, para que los incrédulos aquí entre nosotros sean salvos, rescatados, hijos de Dios. Y creo que como cristianos necesitamos también aprender a orar bien. Yo diría, deberíamos dejar de orar tanto que Dios quite el sufrimiento de nuestros seres queridos incrédulos. Porque muchas veces lo que necesitan para venir a Dios y dejar su pecado. Si viéramos a nuestros familiares sufriendo de tumores y plaga, ¿qué haríamos? Pues orar por su salud, por supuesto, por su sanidad, pero más deberíamos orar por su salvación. Escúchame bien, espero que entiendan lo que quiero decir. Deberíamos orar que Dios no quite los tumores o cualquier otro castigo de la persona hasta que en su misericordia Dios los salve. No entendemos muchas veces. Vemos a la persona en el hospital con tumores, con cáncer, con todo eso. Decimos, oh, por favor, Dios, sánale. No quieres que le sanes, quieres que le salves. Porque le sanes, va a vivir aquí otros 70 años, 80 años, tal vez, o son muy jóvenes, pero van a vivir para siempre. Y tenemos prioridades muy equivocadas a veces, ¿verdad? Que Dios mande tumores a todos nuestros seres queridos incrédulos. O lo que sea. Para humillarlos ante sus pies para que sean salvos. Es mejor que sufran un poco aquí que para siempre.
claro, a veces no serán salvos. Es cierto, los filisteos aquí sufrieron muchísimo, pero no cambiaron nada, no creyeron nada. Por eso digo, tenemos que orar en verdad, porque si solamente pensamos y confiamos en folletos y libros, pues pueden ayudar. Dios usa la oración para salvar a su pueblo. Necesitamos estar orando. Dios se glorificó en los filisteos por sus milagros. Y el último punto que vemos aquí es que el verdadero Dios disciplina a su propio pueblo por su santidad. Eso vemos al final. El arca ya está de regreso a casa, está en Bet-Semes, una ciudad en la frontera entre Filistea y Israel. Al principio todo bien, la gente se regocija a ver el arca, ofrecieron las vacas, el holocausto era una ciudad levita y los levitas participaron en sacrificar esos holocaustos. Versículo 19 dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. No, ya está en Israel, ¿verdad? Porque Dios todavía está matando a personas. Ya está con su pueblo. ¿Por qué? Habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir el pueblo, 50,000, 60 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Es decir, ¿quién va a salir de nosotros para buscar otro lugar para el arca? Porque no puede quedarse aquí. Que es casi exactamente lo que vemos en capítulo 5, versículo 7, ven conmigo, de los filisteos. Viendo eso los de Asdod, cuando Dios hizo morir a muchos de ellos, dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel. Y ahora eso Israel y los mismos israelitas dicen lo mismo, que no quede con nosotros el arca de Jehová. Enviaron mensajeros a otra ciudad, Jerim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descenden pues, descenden ustedes y llévanla. ¿Por qué? No habían aprendido la lección todavía. La importancia a tratar a Dios como el Dios verdadero. Lo que hacen aquí de tomar el arca y ponerla con las ofrendas en una piedra muy grande parece algo más pagano que lo que Dios había mandado. No deberían haber visto el arca. ¿Dónde está el arca normalmente? Estaba en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Cuando antes del desierto tenía que mover el arca, tenía que cubrirla primero. Nadie normalmente podía ver el arca. Aquí lo ponen sobre la piedra para mirarla. Y, aquí está otra vez, casi como un ídolo, como un Dios falso. Y peor, miraron dentro que nadie pudo hacer. Y Dios mató a mucha de esa ciudad. En nuestra traducción dice 50,000, 70. Que parece un problema de la copia del manuscrito. Entiéndeme, no hay ningún problema del manuscrito original. Pero Bet-Semes era una ciudad muy pequeña en ese tiempo. Dicen que probablemente no hubiera pasado 1,000 habitantes en total. Literalmente en hebreo lo que dice en el versículo es 70 hombres, 50,000 hombres. Entonces, o alguien copió mal un número, o alguien dice que tal vez el punto aquí es que es 50 de 1,000 en vez de 50,000. Bueno, el punto es lo mismo. Pecaron, Dios los castigó. Y vemos que entonces el poder del Dios verdadero no está restringido a sus enemigos. En su santidad requiere la disciplina de su propio pueblo también. Vemos el énfasis en su santidad porque esos hombres de Bet-Semes dijeron en versículo 20, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Y por eso manda mensajero, por favor, quítanos esta arca, porque no queremos sufrir. Fíjense que estas personas del pueblo de Dios, ya no son filisteos, del pueblo de Dios, reaccionaron ante la santidad de Dios como filisteos. En vez de reconocer su pecado, arrepentirse, obedecer a Dios, querían que Dios se fuera. Lloraron por la mortandad, pero cambiaron. Solamente sentían mal por el castigo. Y querían que las cosas regresaran como normal y que alguien más tomara responsabilidad por el arca. ¿Qué es lo que pasó en capítulo 7, versículo 1? Descendió de Kiriat Jearim, ahí se quedó hasta que David la regresara al templo muchos años después. Dos cosas entonces para nosotros de manera muy práctica. Primero, no deberíamos olvidar que Dios es santo.
Lo vimos hace 8 días. A veces somos muy supersticiosos. Y venimos aquí y hacemos cosas para que Dios no esté enojado, pero no estamos reconociendo que Él es santo. Hay que tener un temor de Dios, una reverencia por Él, por su palabra, por su nombre. No podemos hacer cualquier cosa ante Dios y no podemos hacer cualquier cosa en la adoración. Es una cosa muy triste que en nuestro país la mayoría de las iglesias hoy en día están blasfemando a Dios en sus cultos. No somos perfectos tampoco para nada, pero estamos aprendiendo, espero, lo que significa que Dios es santo. Y cuando estás aquí sentado, estás ante la presencia de Dios. No estás en tu casa, en un sillón, viendo la pantalla y el culto allí. De hecho, la transmisión en vivo no es para nosotros, es para los que están enfermos, los que no pueden salir, los que tienen emergencias. No reemplaza nada porque no se siente nada, no es lo mismo. Venimos aquí y deberíamos sentir algo. No soy carismático, pero deberíamos sentir algo. Porque Dios está aquí de manera especial cuando nos reunimos como iglesia. La falta de reverencia que a veces hay entre nosotros. Qué pena. Por eso, por ejemplo, proveemos himnarios y Biblias, para que no tengamos que usar el celular para nada. Porque qué gran distracción es el celular. Y ahora no es el momento. ¿No puedes dejarlo por hora y media? Es un adicto, entonces pensamos en alcohólicos, en drogadictos, hay adictos a sus celulares también. O lo que sea. Cuando venimos aquí ante Dios, hermanos, que recordemos que Él es santo. Pero al mismo tiempo, no debemos reaccionar ante esta verdad como los habitantes de Bet-Semes, queriendo que Dios subiera, que Dios se fuera, que Él nos dejara, para que no tengamos que enfrentar su santidad, porque puede ser algo de miedo. La verdad, si entendemos bien cómo es Dios, su santidad, si sentimos algo de miedo, y deberíamos, es el temor de Dios. Entendiendo correctamente el temor, la santidad de Dios, resulta en cambios drásticos en tu vida y tal vez en realidad no quieres cambiar. Tú quieres venir aquí cada domingo, sentarte, cumplir y decir, Dios, ¿qué más quieres? Pero no quieres cambiar tu vida radicalmente. No te interesa. Y por eso no quieres enfrentarte ante la santidad de Dios. En cierto sentido, tú dices, no, Dios, aléjate de mí porque no quiero, tú eres demasiado santo para mí. Muchas veces preferimos estar en nuestro pecado y queremos que Dios se vaya. Queremos que su Espíritu Santo nos deje en paz para que ya no sintamos convicción del pecado. Y la peor cosa que puede suceder es que Dios nos conceda esta petición. La peor cosa que puede suceder en tu vida es que Dios diga, bueno, me voy entonces. ¿No quieres que mi santidad te moleste? ¿No quieres que mi espíritu te convenza? ¿Ok? ¡Qué terror! ¡Qué terror, hermanos! Que no reaccionemos como los israelitas ante la santidad de Dios. Primero, no tomándola en serio. Y después queriendo que Dios se fuera para que no tuvieran que confrontar su pecado y cambiar. Entonces, en esta historia, así como en toda la Biblia, Dios muestra que es el único Dios verdadero. Por su poder, sus milagros y su santidad. Lo muestra ante los incrédulos. Pero también aquí entre nosotros. Entonces, que nos humillemos ante Él, que creamos en Él y que confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por recordarnos esta verdad que no es nueva. Gracias que tú eres más poderoso que los ídolos, que los falsos dioses. Gracias que no hay nadie como tú. Y te pedimos, Señor, que tú salves a los incrédulos aquí entre nosotros, para que dejen de confiar en María, en los santos, en sí mismos,
en sus familiares, en sus buenas obras, en lo que sea, Señor. Y que puedan darse cuenta hoy que solamente hay un camino a la vida, que es Jesucristo. Sálvalos, Señor. Ten misericordia. Convéncelos, que salgan incómodos, que salgan convencidos, que salgan tal vez hasta molestos, Señor, con tu palabra, para que salgan pensando en lo que han escuchado. Y después, Señor, no los dejes que pasen por tiempo de convicción para después buscarte a ti como el único salvador de sus pecados. Y te rogamos, Señor, que como cristianos y como iglesia, que nunca pensemos, Señor, que sea mejor que tú no estés. Ayúdanos a enfrentar nuestros pecados ante tu santidad para vivir por ti. Señor, sigue convenciéndonos. No permite, Señor, que nuestras conciencias sean cauterizadas. Ten misericordia de tu pueblo, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.